Tenemos una invitada. Sí, la señora Silvia Saravia, que fue la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el Partido Libre del Sur, acompañando a Jesús Escobar, que era candidato a presidente. Así es. Nosotros con la radio estuvimos acompañando una caravana que hicieron, recogiendo Fiorito, que salió desde la Plaza de Santa Marta y terminó en la casa de Maradona. Vale. Bueno, bienvenida, entonces. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por el espacio. No, por favor. Por favor. Nos hubiera gustado tenerlos a todos mucho antes. Te vamos a preguntar por varias cosas, pero hay dos que son urgentes, ¿no? Una es, tengo entendido que están haciendo una serie de vigilias en distintas universidades. Así es. Hoy hay una jornada nacional donde en cientos de universidades en todo el país, no solamente universidades, sino también en institutos terciarios, se hace una vigilia, se hacen festivales, distintas charlas y además, bueno, la idea es quedarse, ver el partido de Argentina en el lugar y quedarse hasta la noche planteando un poco, poniendo en discusión por qué nosotros decimos que las propuestas de Milei afectan a la educación pública, ¿no? Porque el candidato se ha encargado en este último tiempo de decir que de ninguna manera, que él sostenía la educación pública, y nosotros decimos, no, ojo, porque el planteo, la propuesta de los vouchers, en realidad apunta a desfinanciar la educación pública, aunque trate de hacerse el distraído. En lugar de estar pensando en que necesitamos que la educación sea accesible al conjunto de la población y con un objetivo, ¿no? Porque a lo largo del tiempo ha habido distintos objetivos de la educación, pero nosotros creemos que hoy principalmente la educación tiene que estar al servicio de un modelo de país que piense en el desarrollo científico, que piense en la creación de trabajo. Entonces, bueno, no es cualquier educación, y no es cualquier educación pública. Nosotros somos muy críticos, bueno, si ustedes nos escucharon en la campaña, yo soy docente en escuelas secundarias, sí, en San Martín, somos muy críticos de cómo está la situación de la educación en este momento. Valoramos mucho que haya muchos chicos en la escuela, eso lo valoramos, pero todavía no nos pudimos sacar de encima la reforma que hizo el menemismo, ¿no? Que cuando planteó la reforma educativa, unificó y puso en los mismos espacios a la educación primaria y secundaria, por ejemplo, ¿no? En una de las escuelas de trabajo compartimos baño, patio, comedor, aula, biblioteca, espacio de orientación pedagógica. No puede ser que digamos que hoy, cuando sabemos que aparte los jóvenes necesitan el espacio propio para desarrollarse, en otra de las escuelas de trabajo no hay wifi. Claro. Entonces, a esta altura, digamos, del mundo, y creo que son déficits muy graves que tiene nuestra educación. Ahora, ¿se sale de eso con el voucher? No. El voucher lo va a deteriorar. Es más, estamos como estamos también porque hemos sufrido una reforma educativa que realmente nos golpeó muy duro, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, vamos a pensar bien, ¿no? Sanamente, que Milei no gana. Actualmente, el presupuesto que se destina a educación también es poco. Sí, creo que hubo un avance al plantear que fue el 6% del PBI, ahora Massa plantea que sea el 8% del PBI. Nos parece también que es importante que se plantee estructuralmente qué tipo de educación pensamos. Esto de que, por ejemplo, debiera haber más escuelas técnicas, por supuesto, pero tiene que haber también más pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque en realidad mi hijo y mi hija son egresados de la Escuela Técnica Pública de San Martín y los dos su primer trabajo lo han tenido en pequeñas y medianas empresas. Mi hija continúa en esa pequeña y mediana empresa, ya tiene 28 años, o sea que va a cumplir 10 años, ¿no? Fue su primera experiencia laboral, hizo una pasantía paga. O sea, se le pagaba la mitad del salario mínimo vital y móvil porque trabajaba la mitad de la jornada laboral, pero fue un espacio de trabajo, pero al mismo tiempo educativo, como ha sucedido con cualquiera, digamos, que en su primer trabajo uno aprende. Yo como docente, uno en sus primeros trabajos, y uno sigue aprendiendo toda la vida, pero los espacios son espacios de aprendizaje, y la verdad es que viendo esas experiencias uno dice, ¿cómo puede ser que esto no se multiplique? ¿No? No es tan difícil porque
cuando algunos nos comparan con Venezuela, yo digo, bueno, pero Venezuela siempre fue un país petrolero con un pequeño sector muy rico y un gran sector muy empobrecido, pero en el medio no había nada. Claro, no había las pequeñas y medianas empresas. Con una por muy buena ejemplo. educación para las élites. Han tenido grandes intelectuales, pero eran todos de familias patricias. Exactamente, pero hasta incluso el propio Chávez para hacer deporte se metió al ejército, ¿no? Porque lo que le gustaba era jugar al béisbol. Entonces, cuando nos comparan con Venezuela, uno dice, pero no tienen la menor idea de cómo son las estructuras económicas de uno y otro país. No, nunca corrimos riesgo de ser Venezuela, ni siquiera en los peores gobiernos. Por eso, pero a ver, lo que sucede en nuestra Argentina hay que recuperar ese proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, de soberanía económica. La movilidad social que vertical. Bueno, que pensando, Claro. tratando de comprender lo que dice Milei, no pensando bien, porque la verdad que yo pienso muy mal de Milei. Yo creo que lo que propone Milei precisamente no no deja es lugar, algo pues. nuevo, no es algo nuevo, no es algo distinto, es algo recontra viejo, habla de valorar el voto calificado, Exacto. nos desprecia a las mujeres. No, Bueno, es terrible que cita a Alberdi, y no sé si no lo leyó o lo entendió mal, porque en lo único en que Alberdi coincide con él era en el voto calificado. Bueno. Bueno, fíjate, voto calificado. ¿Y quién Sí, lo Alberti califica? estaba a favor del Lo voto calificaría calificado. él. porque Nosotros no votaríamos. Entonces. Nosotros nosotros no parece nos que tocaría no nos tocaría ese privilegio. Claro, Pero bueno, ¿cuál sería el criterio de la calificación? ¿No? por eso, pero atrasa, no es que No, es completamente. una cuestión que dice, bueno, estamos en un mundo, la No lo participación, oculta porque no lo no oculta. propone Bueno, eso los ideales de la generación del 90 del siglo XIX. Ahora, ¿por qué la gente lo ve si él no oculta todas estas cosas? Sí, no lo oculta. ¿Por qué la gente lo vota? Bueno, porque no estamos bien. Que hoy hay muchos laburantes aún con trabajo registrado y con todos los derechos que están ganando por debajo de la línea de pobreza. Entonces hay que comprender esa situación. Por eso hay que dar un debate, no desde el enojo, sino desde decir, mira, compartimos tu enojo. A ver, nosotros somos muy críticos de lo que está pasando en la educación, lo que pasa en la salud, lo que pasa con el tema del trabajo. Somos muy críticos. Ahora, ¿la salida es lo que plantea Milei? No. O sea, hay que ir a discutir. Y en esto hay algo positivo. Yo rescato algo positivo de esta situación. Es que hay un montón de gente que antes decía la política no me interesa y que Sí. ahora se puso a discutir, ¿no? Entonces me parece que eso es una cuestión positiva, porque lo peor que podemos tener es una sociedad que diga la política no me interesa. Después que la gente esté enojada hoy, y la verdad es que sí, ¿cómo no vamos a estar enojados? La población tenemos que, es más, yo creo que tenemos el deber de estar enojados, muy enojados, muy enojados. Ahora, ¿por qué? Porque, a ver, se puso un voto de confianza en un gobierno que les vino a decir que iba a llenar la heladera, que iba a garantizar el acceso a los alimentos. Nosotros trabajamos en los barrios. Yo te digo, la situación en los comedores es gravísima. La situación de los jubilados es muy grave. La situación de las salitas es muy grave. Entonces, ¿esto que estamos atravesando es el modelo que nosotros defendemos? No, de No. ninguna manera. De ninguna manera defendemos lo que está pasando ahora. Ni Ahora, ni era- lo que propone Milei es Ni algo siquiera es un nuevo. modelo justicialista. No, lo que propone Milei no es algo nuevo. Lo que propone Milei nos va a sacar esta situación, no, la va a empeorar, porque precisamente el poco trabajo que hay se va a destruir, porque cuando se abren, si hay una Importación. competencia, la libre competencia del mercado, lo que hace es favorecer a los más fuertes y perjudicar a los pequeños. Miremos Estados Unidos. Milei No, que es que le ya gusta pasó tanto acá. mirarse en Acá Estados pasó Unidos, también. bueno, pero Milei que le gusta tanto mirarse en Estados Unidos, Sí. si algo hace Estados Unidos es defender su industria. Sí. Ah, Miremos sí. lo que hizo Donald Trump. Donald Trump, ¿qué hizo? Le exigió a empresas Obvio. que habían sacado las fábricas de su propio país y dijo, no, vuelvan acá porque los estadounidenses necesitan trabajar. O sea, las obligó a volver a su país, ¿sí? Protegen la industria, protegen el conocimiento. No es cierto. A ver, Estados Unidos nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, que para ellos les conviene que sea eso, como fue en su momento el ALCA, Ahí ¿no? eso les El área de conviene. libre comercio. Ahora, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Entonces, Claro. miremos qué hace Estados Unidos para comprender que lo que dice Milei a nosotros nos va a perjudicar.